Muy buenos días a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy y les damos la muy cordial bienvenida a nuestro último webinar del año 2025, implementando Envision, experiencias y desafíos en Latinoamérica. Estamos muy entusiasmados con realizar esta actividad, ya que el no solo saber de qué se trata la herramienta, sino es que ver la implementación de ella en países de la región, en Colombia y en Guatemala, nos impulsa aún más a promover Envision como una herramienta en el sector infraestructura. Primeramente, presentarnos como Chile Green Building Council. Somos una corporación sin fines de lucro, miembro establecido del World Green Building Council, y nuestras acciones, así como las acciones de todos los capítulos alrededor del mundo, o consejos que existen, de lo cual además aprovecho de agradecer a los consejos de Guatemala y Colombia por hacer los contactos con nuestros expositores del día de hoy. Tienen como objetivo promover el desarrollo sostenible en el sector construcción. Dicho eso, partir con una pequeña agenda de lo que vamos a tratar en la actividad del día de hoy. Vamos a dar una bienvenida y presentación de los panelistas y vamos a partir con la presentación de Cristina Contreras acerca del sistema Envision. Luego, Rodolfo Martínez, de Guatemala, del proyecto Sochi Corredor de las Flores. Luego, la presentación de Sara Beltrán, el corredor Carrera Séptima de Bogotá, para luego, por supuesto, esto, si salen preguntas del público, que los alentamos, por favor, a que dejen sus preguntas a los expositores a través de la pantalla de chat, resolver esas preguntas y tener también un pequeño conversatorio con las preguntas que ustedes también sumaron en el formulario de registro. Esta actividad está quedando grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Chile GBC, para que ustedes puedan volver a revisarla y compartirla. Nuevamente reiterar los agradecimientos a tanto Valentina Leal, directora ejecutiva de Guatemala Green Building Council, y Angélica Ospina y Juan David Liscano del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, quienes fueron amables en compartirnos los contactos de los expositores que tendremos el día de hoy. Y ya para partir y no quitarle más tiempo a el fondo de esta actividad, que es conocer la herramienta Envision y ver su aplicación, primero me presento, soy Gabriela Sabadini, directora técnica de Chile Green Building Council, y hoy nos acompañan Cristina Contreras, fundadora y CEO de Sinfranova y embajadora de Envision en Latinoamérica; Rodolfo Martínez, gerente comercial, operaciones y mantenimiento de Sochi; y Sara Beltrán, ingeniera de sostenibilidad e innovación en Indugravas. Con esto dejo de compartir y partimos contigo, Cristina. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a Chile GBC por la invitación de estar aquí. Ya llevamos mucho tiempo hablando de Envision, de cómo puede aplicar no solamente a Latinoamérica, sino a los distintos países de la región. Por tanto, encantada de estar en este webinario y poder hablar de esto un poquito más en detalle. Voy a proceder a compartir mi pantalla para arrancar. Ahí estamos bien viendo tu pantalla. Estupendo, gracias. Me gustaría, más allá de la breve presentación de Gabriela, quizá contar un poquito por qué estoy hoy aquí, cuál es un poco el histórico del trabajo que he hecho con Envision antes de entrar a hablar de la metodología, porque creo que es importante para la conversación. El desarrollo de la metodología se originó en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, como motor de investigación detrás de la cuantificación de sostenibilidad en infraestructura. Tuve oportunidad desde prácticamente su origen, desde el 2012, de trabajar en el desarrollo de la metodología y ahora ya recientemente soy miembro del Envision Review Board, que es el equipo técnico que revisa el manual de forma periódica para asegurar que está actualizado, que es relevante, que cualquier duda que pueda haber queda resuelta. Durante mis 2 décadas de carrera también he trabajado en desarrollar distintos pilotos en América Latina de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones. Y como CEO de una empresa de consultoría, que como hemos dicho, como ha dicho Gabriela, se llama Sinfranova, también apoyamos a la verificación de proyecto
y tanto al sector público como al sector privado para la incorporación de Envision y de otras metodologías. En los últimos años hemos tenido la oportunidad también de acompañar al Instituto de Infraestructura Sostenible en la expansión de Envision en América Latina a través de todas estas colaboraciones que ya nos presentaba también Gabriela con Colombia, con Guatemala, con Chile y con otros países. Y había un esfuerzo importante de capacitación de profesionales en el uso de Envision de en torno a 500 personas en español, incluyendo distintos países. Por tanto, de lo que voy a hablar hoy, digamos, toca todos estos temas desde el desarrollo de la metodología, cómo se ha creado, quién la está utilizando, cómo se está expandiendo en la región. Por tanto, como digo, todos tenemos como muchos sombreros que vamos intercambiando y por eso quería como clarificar cuál es mi punto de vista y cómo desde mi experiencia profesional he trabajado con Envision desde hace prácticamente 15 años. Con esto ya, digamos, clarificado, me gustaría, antes de entrar a hablar de Envision, identificar por qué la sostenibilidad en infraestructura es importante. Según algunas de las publicaciones de instituciones internacionales como Naciones Unidas, nos dicen que el 75% de la infraestructura necesaria para el 2050 no existe a día de hoy y por tanto, esa brecha de acceso a agua, acceso a saneamiento, acceso a transporte, acceso a energía, se está incrementando en los últimos años. Vamos a tener que invertir muchísimos más recursos en el cierre de brecha para dar los servicios básicos. Pero por otro lado, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global proceden de infraestructura. Este porcentaje incluye también el tema de edificación, incluye también la generación y el transporte de materiales que necesitamos y que se utilizan también mucho en proyectos de infraestructura, como es el acero, como es el concreto. Por tanto, estamos como en un momento histórico, diría, en el cual por un lado necesitamos más infraestructura, pero por el otro lado tenemos que reducir las emisiones asociadas a esos proyectos. Otro elemento que también toma un rol importante cuando estamos hablando de infraestructura es que los proyectos de infraestructura son de largo plazo. Podemos estar hablando de proyectos de carreteras, de puentes, de tuberías, de presas, de sistemas ferroviarios que van a tener una duración de muchas generaciones. Por tanto, las decisiones que tomemos a día de hoy en los proyectos que estamos diseñando, que estamos planificando, que estamos construyendo y que estamos operando son lo que van a permitir o no que alcancemos todas esas metas que nos hemos marcado de reducción de emisión de gases, de inclusión social, de preservación de la biodiversidad, etcétera. Por tanto, no estamos decidiendo para nosotros a día de hoy, sino para las generaciones venideras. Y esto es un tema extremadamente importante cuando hablamos de el por qué, cuál es la relevancia de la sostenibilidad en proyectos de infraestructura. Algo interesante también a puntualizar es que los esfuerzos de incorporación de sostenibilidad en infraestructura en Chile específicamente no empiezan de cero. Ha habido mucho trabajo que se ha hecho ya desde hace casi 10 años en colaboración en su momento con el BID, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas. Se hicieron muchísimos casos de estudio, se hizo un análisis de las políticas públicas chilenas y cuáles eran las brechas que existían en ese momento. Se hicieron varios talleres presenciales en Santiago y recientemente pues, se firmó el acuerdo de colaboración de Chile GBC con el Instituto de Infraestructura Sostenible el año pasado para ya sí que Chile GBC sea la cara visible de Envision en Chile y por tanto ya desde dentro del país puedan impulsar todas estas iniciativas de implementación de Envision a los distintos proyectos del país. Por tanto, mucho camino ya han dado en este proceso que estamos describiendo hoy. Cuando hablamos del desarrollo y la implementación de Envision, también es importante entender quién ha creado esta herramienta y cómo se creó la herramienta. Yo siempre digo que fue un matrimonio de conveniencia entre el mundo académico, liderado por la Universidad de Harvard a través de su Graduate School of Design en un programa de investigación llamado TOFNAS for Sustainable Infrastructure,
con el Instituto de Infraestructura Sostenible, que a día de hoy es el organismo, es una organización sin ánimo de lucro también, fundada por las principales asociaciones de ingenieros civiles y de empresas de consultoría de Estados Unidos. Y a través del Instituto de Infraestructura Sostenible, ellos son quien a día de hoy gestionan el manual, lo actualizan periódicamente, como mencionaba hace un momento, y también permiten capacitar a profesionales y verificar los proyectos. De esas dos instituciones, en colaboración, fue quien en el 2012 publicaron Envision. Ya ha habido varias actualizaciones hasta la fecha, pero algo interesante también de puntualizar es que Envision está disponible en español, por tanto se puede acceder a todo el material, al manual, a todos los materiales, como digo, asociados a la metodología también en español. Me gustaría también detenerme unos minutos para explicar exactamente qué es Envision. Seguramente muchas de las personas que están conectadas hoy aquí están familiarizados con otros sistemas de certificación de sostenibilidad, como puede ser LEED. Diría que Envision es una metodología similar en su estructura, en su objetivo, pero en este caso enfocado a proyectos de infraestructura. Envision nos permite o apoya una mejor toma de decisiones para asegurar que incorporamos soluciones resilientes y sostenibles en nuestros proyectos. Permite fortalecer los sistemas de gestión y de hecho es frecuente cuando hablamos con equipos que han trabajado en la verificación de proyectos o incluso que utilizan Envision como marco de referencia. Muchas veces estos equipos apuntan a que el uso de Envision, más allá de permitir la certificación de proyectos, les permite tener una gestión más integrada de temas sociales, de temas medioambientales, de temas quizá técnicos, de temas climáticos, porque sí que es verdad que tradicionalmente todos estos elementos se consideran de forma separada. Y esta es una manera de que todos estos equipos se sienten a la mesa y tengan conversaciones productivas de cómo aseguramos que el proyecto es sostenible en última instancia, lo cual requiere la colaboración de todos estos profesionales. Envision también nos ayuda a comunicar de forma más efectiva. Al final todos nosotros tenemos quizá una preferencia, pensamos que nuestro proyecto es el mejor, que es el que mejor está construido, igual que hablamos de que nuestros niños son los más guapos y los más listos, que seguramente sí, pero el hecho de tener un sistema que nos permita una verificación por una tercera parte le da un nivel de rigor adicional, lo cual a través de este reconocimiento internacional nos permite saber cuál es el nivel de sostenibilidad de nuestro proyecto comparado con otros proyectos a nivel internacional parecidos o de otro tipo de sectores. Algo interesante también es que el Envision aplica a una variedad muy diversa de proyectos de infraestructura y sus subsectores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de energía, de agua, de residuos, transporte, aplicaría a proyectos tanto de puertos, de aeropuertos, de carreteras y por tanto también el hecho de tener un sistema de evaluación que nos permita cuantificar proyectos de naturaleza transversal suele ser algo bastante útil para las empresas, porque obviamente hay ciertas empresas que se centran en una tipología de proyectos, pero hay otras que también trabajan en proyectos de distintos sectores. Por tanto, teniendo un estándar común facilita también el trabajo de implementación de la metodología. Un tema importante de qué tipo de proyectos no forman parte, digamos, del ámbito de influencia de Envision sería todos aquellos que tienen ocupación humana. Por tanto, estamos pensando en proyectos de oficinas, en proyectos de un hospital, en proyectos residenciales. Sabemos que hay otras metodologías estupendas que se han llevado o que se han aplicado desde hace muchísimos años, como es el caso de Lean, y por tanto no estaría dentro del ámbito de influencia de Envision. Pero lo que sí que hemos visto es, en algunos casos, hay proyectos, como pueden ser los proyectos de aeropuertos, que aprovechan las sinergias que existen entre distintas metodologías, en los cuales, por ejemplo, la terminal del aeropuerto podría ser verificada utilizando LEED, pero todo el proceso de infraestructura, que puede ser los hangares, puede ser las pistas de aterrizaje, puede ser los accesos, eh, en algunos casos se ha utilizado en Vision. Por tanto, como digo, no hay solape, pero sí que hay sinergias que se han visto que añaden valor
a los proyectos. Envision se ha aplicado ya desde hace en torno a 15 años, por tanto ya tiene como una presencia bastante importante en distintos países y regiones en el mundo. Obviamente a la cabeza Estados Unidos, siendo el país que lideró el desarrollo de la metodología, pero como vemos hay muchos proyectos en Canadá, en países de Europa como Italia, muchos proyectos también registrados en Arabia Saudí. Hay un esfuerzo importante de capacitación que se está llevando a cabo en China y como sabemos también hay varios proyectos verificados en América Latina, en Colombia y Guatemala que vamos a escuchar hoy. El valor añadido, también el valor acumulado, es de en torno a 300 mil millones de dólares con más de 450 proyectos. Y sí que es interesante ver que cuando hablamos de cuál es la distribución de tipologías, no ha sido intencional, ha sido más accidental, pero sí que vemos que una presencia extremadamente importante, casi el 50% de los proyectos son proyectos de transporte y en torno al 30% de agua y el resto de sectores repartidos entre sí. Hay muchos proyectos piloto que se han hecho ya, como mencionaba anteriormente, hay más de 40 casos de estudio desarrollados en América Latina. Esto no implica una verificación de esos proyectos, pero como digo, ya hay una diversidad importante de cuáles son esos sectores que en algún momento se ha hecho una primera análisis de cómo se podría aplicar en visión en más de 12 países de América Latina y el Caribe. Ahora ya sí, con esta introducción de qué es Envision, de cómo se utiliza, de quién se utiliza, de cuáles son las ventajas de su aplicación, ya vamos un poquito más en detalle a cuál es la estructura específica de Envision. Ya sabemos lo que es, pero no sabemos, digamos, cómo se aplicaría. Cuando hablamos de aplicación, es interesante identificar que no hay un grupo de interés exclusivo que se encarga o que utiliza Envision. Al final hay representantes de la administración pública en Estados Unidos y en otros países que ya lo utilizan para las licitaciones y eso puede ser de distintas maneras. O bien dicen, este proyecto tiene que ser Envision Oro o tiene que ser en visión platino, como sabemos que ya se utiliza mucho también en LEED. En algunos casos hemos visto que dicen, bueno, tiene que haber un profesional certificado como en Vision SP, que es Envision Sustainability Professional, es la certificación profesional asociado a la capacitación como parte del equipo que vaya a licitar un proyecto, pero como digo, las opciones son infinitas. En muchos casos vemos que los equipos técnicos, bien empresas de ingeniería, utilizan Envision como marco de referencia, haciendo esa comparación de alternativa de proyectos, sobre todo si saben posteriormente que el perfil de sostenibilidad va a determinar la puntuación final o va a generar o a representar una ventaja competitiva para el proyecto. En algunos casos, que ya lo estamos viendo en algunos países en América Latina, como en Colombia, ya hay bancos, como es el caso de Bancolombia, que están vinculando la certificación o la verificación del proyecto para una reducción de las tasas de interés, asegurando que tienen ventajas fiscales también eh, para acceder a préstamos para esos proyectos de infraestructura. Por tanto, obviamente también es un avance extremadamente importante. Y luego hay otras fases, como puede ser la construcción, la operación, el mantenimiento, en los cuales distintos equipos utilizan la metodología para dar seguimiento a esos compromisos que han podido definir en las fases tempranas. Independientemente de en qué fase del proyecto se utilice o quién lo esté utilizando, ya sea representantes de la administración pública, ya sean empresas de ingeniería trabajando en el desarrollo del proyecto, bien sean operadores posteriormente o incluso empresas de consultoría que apoyan la certificación de proyectos. Para todos ellos, un elemento común es que permite una identificación temprana de los riesgos que puede estar enfrentando nuestro proyecto de carácter social, de carácter medioambiental, de carácter climático, a través de ese proceso de due diligence, por decirlo así, que se hace para asegurar que se cumplen con todos estos indicadores. La metodología como tal se divide en 5 categorías y a su vez esas 5 categorías en 64 créditos.
Y seguramente nada de esto os va a sonar demasiado raro porque ya es algo común en muchas otras metodologías. Cuando hablamos de calidad de vida, estaríamos hablando de cuáles son los impactos sociales que genera el proyecto en el entorno. Aquí hablamos de las necesidades de las comunidades, hablamos de temas de seguridad y salud, hablamos de temas de equidad, hablamos de temas de movilidad, cómo nuestro proyecto está afectando la movilidad en el área de influencia, etcétera. Voy a saltar por un segundito liderazgo para ir a asignación de recursos. En esta categoría, el equipo estaría viendo cómo se puede optimizar el uso de materiales, de energía, de agua dentro de nuestro proyecto a través de estrategias de medio y largo plazo que nos permitan, en primer lugar, cuantificar el uso de esos materiales o de esa energía, de ese agua y, en segundo lugar, crear una estrategia alineada con nuestras metas. En temas de entorno natural es mucho más común cuando estamos hablando de impacto medioambiental. En primer lugar, identificar si nuestro proyecto está ubicado en una zona de alto valor ecológico, en una zona agrícola, en una zona quizá con recursos hídricos, etcétera. Y de igual manera, ver que no estamos impactándola y que tenemos estrategias también de protección de la biodiversidad. Y por último, clima y resiliencia nos habla, por un lado, de emisiones, cuáles son las emisiones generadas por nuestro proyecto, y en segundo lugar, de la resiliencia, cuál es la estrategia de resiliencia implementada como parte de nuestro proyecto, asegurando que tenemos esa hoja de ruta, en primer lugar, conocer las vulnerabilidades y los riesgos climáticos y no climáticos, y en segundo lugar, que tenemos un plan para gestión de esos riesgos. He mencionado que el liderazgo lo dejaba para el último y hay un motivo por ello, porque como parte de la estrategia de desarrollo de Envision, que como digo se creó hace más de 15 años, hubo un advisory board de empresas privadas que acompañaron todo el proceso de generación de la metodología. Siempre se pensó que Envision tenía que ser una metodología que se pudiese implementar, no un ejercicio académico, y por tanto una vinculación muy fuerte con el sector privado. Una vez que estaba la metodología lista, en ese momento con 4 categorías, dijeron, bueno, sí, esto está muy bien, pero ¿cuál es el sistema de gobernanza necesario para que esta metodología se pueda implementar en el tiempo? Y ahí es donde se incorporó liderazgo, identificando cuáles son esos planes de gestión en el medio y largo plazo, cuáles son los equipos que tienen que formar parte de este proceso, cuáles son los presupuestos asignados a la implementación de la sostenibilidad y también cuáles son los beneficios económicos desde el punto de vista de análisis costo-beneficio. Por tanto, todo esto es lo que a día de hoy crea la metodología. Obviamente el objetivo de esto no es que lo leáis, pero sí presentar cuál es la estructura, como digo, de categorías, subcategorías y los créditos que vemos aquí en letra bastante pequeña, que formarían parte de esos 64 créditos de evaluación. Como ejemplo, me gustaría de forma rápida presentar cómo se ve la metodología en la realidad. O sea, la metodología es bastante intuitiva, está codificada por colores. En este caso vemos que hay como un color marrón aquí. Y eso implica que una vez que hablemos nuestro manual por cualquier página, sabemos que los marrones son de asignación de recursos. En este caso estaríamos hablando de crédito de utilizar material reciclado. He utilizado uno de forma intencional que es un poquito más sencillo porque no tenemos mucho tiempo, pero también como todos sabemos la sostenibilidad no es blanca o negra, es un rango. Por tanto, cada uno de los créditos tiene lo que se denomina niveles de cumplimiento, lo cual nos permite identificar dónde en este rango es donde nos encontramos. Hablando de material reciclado, pues el manual nos dice, tiene tu proyecto al menos un 5% de material reciclado o al menos un 15%, un 25%, un 50%. Dependiendo de dónde nos encontremos dentro de este rango, vamos a saber cuál es la puntuación asignada a nuestro proyecto y obviamente hay mucho más detalle de cómo se calcula, qué es elegible, qué es no elegible para el cálculo de ese porcentaje. Pero como digo, imaginemos que estemos en un 25%, sabemos que en este crédito específico obtendríamos una puntuación de superior con 9 puntos. Replicaríamos este ejercicio por cada uno de los créditos y eso nos daría la puntuación final de nuestra metodología.
Más allá de la puntuación, más allá del nivel de cumplimiento, más allá del premio que esto pueda representar, para mí personalmente el mayor valor añadido es el hecho de saber en cada momento no solamente dónde estamos, sino qué tenemos que hacer para alcanzar el siguiente nivel. Es decisión del equipo de decir, bueno, no estamos en disposición de hacerlo o no es en el contexto donde trabajamos, no es posible, pero como digo, es decir, el definir esos pasos a seguir, que quizá en este proyecto no son aplicables, pero en el próximo sí, le da información valiosa al implementador o a la persona o al equipo que está implementando en Visión para saber cómo mejorar el comportamiento del proyecto. Por último, me gustaría cerrar la presentación de hoy hablando un poquito de la certificación. Como he dicho, Envision tiene, al igual que LEED, tiene un programa de certificación profesional. Una vez que se toma el curso, que son 8 horas de capacitación, o bien online o bien presenciales, ya hemos hecho ciertos cursos también en Chile, eh, obtendría la acreditación tras hacer un examen como Envision SP. Ya hay más de 10.000 Envision SP alrededor del mundo y ha seguido creciendo de forma paulatina desde hace una década aproximadamente. Como decía anteriormente, ya hay más de 500 personas que han tomado este curso en español en distintos países de la región, desde Chile, México, Perú, Brasil, Guatemala, etcétera. Y como digo, seguimos haciendo cursos periódicos, por tanto, si hay interés por parte de las personas que están participando hoy en la sesión, Gabriela y el equipo de Chile GBC sería la persona de contacto apropiada para hacérselo saber. Al igual que en otras metodologías, hay una acreditación y hay un reconocimiento en base a la puntuación obtenida. En este caso está verificado plata, oro y platino en base al porcentaje obtenido. Y por último, me gustaría cerrar haciendo una pequeña recapitulación del valor añadido del uso de Envision. En primer lugar, el valor de diagnóstico. Hay muchos equipos que quieren hacer las cosas mejor, pero no sabe dónde están. Si no tenemos una línea base, es imposible que podamos, en primer lugar, identificar esas brechas y, en segundo lugar, tener una estrategia para mejorarla. Por tanto, utilizando Envision como marco de referencia nos permite saber dónde estamos, reducir los riesgos sociales y medioambientales de nuestro proyecto y también tener una estrategia que de forma transparente nos permita mejorar en el tiempo. Implementación de esas mejoras, como digo, primero la identificación, después la hoja de ruta para incorporar todos esos criterios. Como he dicho, ya hay buenos ejemplos de instituciones que están vinculando esos niveles más elevados de sostenibilidad con financiamiento para los proyectos, lo cual también es una opción de abrir la puerta a financiamiento o bien a nivel nacional o bien a nivel internacional. Es una herramienta también que nos permite una mejor comunicación, de tal manera que podamos decirles a todas las partes interesadas, bien sean las comunidades, bien sean los financiadores, bien sean el ente contratante del proyecto, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y por último, una ventaja competitiva. Sabemos que en Chile, porque ya lo vimos en el curso que dimos allí de forma presencial, hay muchísima capacidad en cuestión de verificación de proyectos, en cuestión de profesionales y empresas de consultoría que ya están trabajando con otras metodologías. Por tanto, esto es una ventaja real para permitir ampliar servicios profesionales, mejorar también la capacidad técnica de las propuestas y de los proyectos, lo que se puede, en algunos casos, es ese elemento diferenciador para una propuesta ganadora en ambientes bastante competitivos, como sabemos que es el caso en Chile. Por tanto, esta es mi última diapositiva. A través de crear un perfil en la página del Instituto de Infraestructura Sostenible, se puede descargar el manual para empezar a explorar y estar un poquito más familiarizado con la metodología. En cualquier caso, aquí tenéis mi información de contacto en caso de que tengáis alguna pregunta adicional. Y encantada de, después de la participación de mis compañeros, tener ciertas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Cristina.
ahí sumar que el manual en específico está disponible en español, que es un recurso muy valioso cuando uno empieza a estudiar certificaciones de origen estadounidense y está todo el material de estudio en inglés. Es muy bueno que para Envision esté traducido al español el manual. Así que muchas gracias, Cristina. Van a haber algunas preguntas que han ido saliendo, perdón. Las vamos a plantear al final de las tres exposiciones. Y ahora le quiero dar el pase a Rodolfo Martínez, gerente comercial de operaciones y mantenimiento de Sochi, para que nos presente su experiencia. Rodolfo. Gracias, Gabriela, y gracias, Cristi, por la exposición. Muy buenos días a todos, mucho gusto. Saludos desde Guatemala. Permítanme compartir pantalla. Porque se me había cerrado. ¿Ya están viendo mi pantalla? Aún no, está, ahí sí, ahí estábamos viendo, ahora te vemos a ti. Parece que paró de compartir. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ok, pues muy buenos días nuevamente. Voy a empezar contándoles un poco temas de entorno para ubicarlos, qué es Xochitl. Lo principal, como les comentaba, les saludo desde Guatemala, con Ciudad Guatemala. Y voy a presentarles un proyecto de transporte, un proyecto de infraestructura relacionado a autopistas de peaje. Sochi, voy a empezar con el nombre. El nombre Sochi proviene de lengua náhuatl. De hecho, Guatemala también proviene del nombre de lengua náhuatl. Eh, Guatemala significa tierra de muchos árboles y Sochi significa flor. Este proyecto lo hemos bautizado Sochi en honor al departamento donde lo estamos desarrollando, un departamento de Guatemala que se llama Suchitepeques, cuyo origen también viene de la lengua náhuatl, Xochitepec, el Cerro Florido. Y ese es el origen del nombre del proyecto. Buscamos crear una solución logística que además de aportar al país en competitividad, sea paisajístico y forme parte de una ruta turística. Un poco de los renders de cómo visualizamos este proyecto. Voy a empezar compartiéndoles un poco de entorno que dio origen a este proyecto. Eh, Guatemala, en cuanto a sus índices de competitividad en términos de carreteras, ocupa uno de los últimos lugares a nivel Latinoamérica y global. Eh, y se debe a varios factores que seguramente pueden intuir ustedes, políticos, económicos del tiempo. Y hemos tenido un rezago muy fuerte en el desarrollo de infraestructuras. Eh, en este gráfico les comparto un poco cuál es la red vial existente que tiene el país. Tenemos más o menos 17,000 kilómetros. ¿Y cuál es la red vial necesaria? Que son aproximadamente 20,000 kilómetros más. Pero la realidad es de que hemos estado construyendo apenas 2,000, sin mucho, anualmente. Y esto nos tomaría muchísimos años alcanzar los niveles de desarrollo que aspiramos. Eh, para alcanzar esas soluciones, nosotros creemos que es necesario la participación agresiva de parte tanto del Estado como del sector privado, las alianzas público-privadas. Y en nuestro caso, este proyecto tiene la peculiaridad de ser un proyecto 100% privado. En Guatemala, este mismo rezago ha hecho que la creatividad empresarial busque soluciones. Este es probablemente el segundo proyecto privado que existe en Latinoamérica. Tradicionalmente, cuando nosotros escuchamos el término
autopista privada, estamos hablando de concesiones. Todos los países es muy común tener concesiones viales que duran 15, 20, 30 años, pero en el caso de Sochi y un proyecto similar que ya existe en Guatemala, son proyectos que han tenido la necesidad de que el sector privado salga a buscar nuevas alternativas de ruta, comprar la tierra y desarrollar todo desde cero. Eh, ¿Qué buscamos nosotros con Sochi? Pues crear una alternativa de viabilidad con peaje construida sobre un trazo nuevo para quienes buscan reducir tiempo de paso entre San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango. Acá les comparto un poco el mapa de Guatemala. Este departamento, Suchitepeques y Retauleu, que es donde, donde tenemos el proyecto, son áreas de la costa sur de Guatemala. Nosotros colindamos en la parte sur con el Océano Pacífico y es una zona bastante calurosa, de bastante precipitación pluvial, tradicionalmente de vocación agrícola. Nuestro principal producto de exportación es el azúcar, entonces muchos de estos terrenos son fincas de caña de azúcar. Y sucede que para nosotros la autopista CA2 es la principal ruta de transporte terrestre que conecta el tránsito de mercancías entre no solo Guatemala, toda Centroamérica con México y Norteamérica. Pasa por esta carretera más del 60% de nuestro Producto Bruto y el crecimiento demográfico y comercial que ha tenido el país hace que la ruta CA2 actualmente se encuentre sobresaturada y los tiempos de tránsito eh, se vuelven muy largos. Estamos hablando de apenas un trayecto de 30 kilómetros que nos hemos estado tardando hasta 3 horas atravesarlos. Entonces, Xochitl lo que busca es un bypass, una ruta alterna, no es obligatoria, es opcional, que promueva acelerar esos tiempos y aumentar nuestra competitividad logística. El proyecto es un proyecto, si lo comparamos con las necesidades país, es bastante pequeño, pero para nosotros bastante agresivo. Son 30 kilómetros de carretera y esos pequeños 30 kilómetros tienen varios retos. Para ello tuvimos que construir más de 50 estructuras de concreto y acero, porque estamos atravesando comunidades, interconectando fincas agrícolas y a la vez atravesando 15 ríos. Entonces, en este pequeño bosquejo pueden ustedes ver la cantidad de estructuras que el proyecto ha requerido. Tengo un video, voy a compartir con ustedes una parcialidad del mismo, no lo voy a correr todo porque dura como 10 minutos. Entonces, este video les puede dar una idea del estado actual de avance del proyecto. Nosotros tenemos planificado aperturarlo aproximadamente en marzo del próximo año. Estamos más o menos a un 80% de avance, 100% en las estructuras de concreto y puentes. Yo sé que está bastante acelerado. Me confirman si la pantalla no se les está congelando. Ve el video, Rodolfo, no te preocupes. Sé que fue muy rápido el video, pero quería mostrarles un poco visualmente el entorno en el que se está desarrollando. Si pudieron notarlo, casi todo el recorrido es bastante verde, casi más del 85% de los terrenos son fincas de caña de azúcar. Hay algo de hule y palma africana cercano a los ríos. Y es un proyecto que desde el punto de vista logístico nosotros lo que buscamos es captar aproximadamente 30% del tráfico actual que pasa sobre la CA2. Eso puede beneficiar tanto a quienes pasan por Sochi como también a quienes van a seguir utilizando la ruta gratuita de CA2.
Por cierto, CA2, el nombre viene por Centroamérica 2. La CA1 para nosotros, que debe ser la lógica eh, que todos utilicen, realmente es una autopista que interconecta más puntos turísticos que logísticos. En cambio, la CA2 para nosotros es la que conecta las fronteras México al occidente del país y El Salvador al oriente de nuestro país. Y esa ruta es norte-sur, si lo vemos de forma macro, toda América Latina. Ok, ¿qué buscamos? Proveer una velocidad promedio de 80 kilómetros hora. Es una autopista de 4 carriles que cumple estándares internacionales AASHTO. Reducir el tránsito a 30 minutos promedio. Esto va a reducir, si hablamos en términos de Envision, pues queremos impactar la calidad de vida de las personas, reduciendo de 3 horas a 30 minutos su tiempo de viaje. Ya sean familias, turistas, empresas de transporte, comercio, etcétera. Brindar eficiencia en tiempos, costos, reducir riesgos de seguridad y aportar en un recorrido paisajístico. Para nosotros, la verdad que nos llena bastante de orgullo haber tenido la oportunidad y la suerte de implementar Envision dentro del proyecto, pero también ser el primer proyecto que se certifica en Latinoamérica. Espero que sea el primero de muchos. Eh, para nosotros, parte de nuestra experiencia, eh, pues efectivamente nos vino a aportar estructura, orden y de alguna forma una guía de best practices para enriquecer lo que nosotros teníamos ya como planificación del mismo proyecto. Quiero compartir con ustedes aquí en esta diapositiva 3 de las principales estrategias de sostenibilidad que desde el inicio tuvo este proyecto y que en realidad han sido muy impactantes para su desarrollo. El primero de ellos se llama Chamba. Intencionalmente todos tienen la X de la nombre del proyecto. Chamba fue una bolsa de talento, una bolsa de empleo que se creó desde el periodo de planificación para que cuando iniciáramos la construcción tuviésemos registrado la mayor cantidad de personas y técnicos de la zona, buscando otorgar oportunidades de empleo principalmente a los habitantes cercanos al proyecto. Emprendex es un proyecto en el que estamos empoderando comunidades, principalmente de mujeres, para emprender en la creación de viveros forestales. Nosotros también tenemos la visión de reforestar todas las colindancias de la autopista. Son 30 kilómetros, son 60 kilómetros en total si vemos ambos lados. Y lo que queremos es, uno, brindar la oportunidad de emprender a las comunidades y que también estos árboles al crecer vayan formando una barrera de sonido y a la vez de frescura a la autopista. Y el tercer proyecto, desde mi punto de vista, posiblemente la parte más innovadora de este proyecto se llama Inviertex. Sochi es resultado de la creación de un fondo de inversión que le dio vida a este proyecto. Pero dentro de la estructura financiera de este fondo, un buen porcentaje de las acciones se colocaron dentro de la bolsa de valores, brindando la oportunidad de que cualquier guatemalteco pudiese formar parte de esta inversión. Y para ello se colocaron bonos a 10 años con rentabilidad asegurada de 9%, dándole la oportunidad al tenedor de los bonos de poder convertirlo en acciones uno a uno al término de 10 años. La idea de asegurar las ganancias es para que precisamente personas que nunca han invertido en este tipo de instrumentos puedan tener rentabilidades del día uno y no necesariamente oscilar con los altibajos de un arranque o inicio de operación. Eh, Estos tickets de inversión tuvieron un monto de ingreso de $1,000. En moneda local son aproximadamente 10,000 quetzales. Y esto lo que buscaba era que cualquier persona con algo de ahorro pudiese comprar participación y participar en el proyecto. Es un proyecto que de por vida va a generarles y
el modelo puede replicarse para buscar más soluciones a futuro orientadas a mejorar la infraestructura país. Les comparto aquí un poco de forma gráfica cómo está estructurado este proyecto. Tiene un capital semilla, de hecho yo lo saludo desde las oficinas de IDC. IDC es una empresa gestora de fondos de inversión y BCC es un brazo de inversión del Banco Industrial, es un banco privado en Guatemala. Con este capital semilla, pues se inicia el proyecto. Cuando nosotros iniciamos el mismo, fuimos identificando posibles rutas y los dueños de las mismas. A todos los dueños se les mostró el proyecto con claridad desde el inicio y se les manifestó la intención de comprar la ruta para poder desarrollar el proyecto e inclusive invitarles a ellos formar parte del proyecto. Resultado del mismo, más de 83% de ellos decidieron ser parte del proyecto y aportaron la tierra como parte del capital de trabajo del proyecto. Son ellos hoy en día posiblemente el mayor grupo inversor. Luego hay un nivel de socios de capital, personas que en la etapa temprana del proyecto de diseño aportaron recursos de forma directa. Y por último, la emisión pública, que es lo que les comentaba en el proyecto anterior de Inviertex, en el que se abrió la ventana de oportunidad para que mucho más personas pudiesen participar. De esta cuenta es un proyecto que tiene más de 800 accionistas en diferentes escalas y tiene dos brazos financieros, del Banco Industrial como banca local y Vida Invest como banca internacional del proyecto. Como bien saben ustedes, cada vez que cuando existen buenas carreteras y cuando se abren nuevas rutas, pues la tierra también tiene la posibilidad de ampliar sus horizontes y migrar del uso tradicional agrícola a posibles proyectos inmobiliarios generadores de ingresos. Obviamente, para el grupo es de interés formar parte de ese proceso y tenemos dentro de la visión del mismo la creación de una ciudad que llamamos Ciudad Xochitl, una ciudad multimodal que tenga zonas industriales, zonas comerciales, zonas de residenciales, áreas de estudio, y de esta forma aportar también al crecimiento ordenado y urbanístico de las comunidades. En Guatemala, similar a varios países aquí cercanos, parte importante de su economía depende de las remesas que se reciben de compatriotas que han migrado al extranjero. Más del 60% de esas remesas lo reinvierten las familias en agricultura o construcción. Y muchas municipalidades han tenido el problema de tener un crecimiento desordenado. Eh, este tipo de proyectos en el interior del país lo que busca es aportar a tener opciones planificadas y urbanísticamente bien desarrolladas en el interior del país. Y aquí en este mapa les muestro dónde está el terreno donde se está desarrollando Ciudad Xochitl, son aproximadamente 200 hectáreas. Y estamos seguros que no será el único proyecto que se desarrolle. Este es el proyecto insignia nuestros como líderes del desarrollo de la autopista, pero en el futuro seguramente más terrenos de esta parte tendrán similar futuro. Este es el plan maestro del proyecto, y donde dice Aguate es la dirección hacia Ciudad Capital y Arreu. Nosotros tendemos a hablar en diminutivos. Guate es Guatemala, para nosotros Reu es Retauleu, que es el departamento más cercano a la frontera. Y esto es en términos generales quién es Xochitl. Y hasta ahorita creo que les he hablado más de quién es Xochitl que de la relación específica de Envision Xochitl. Voy a dejar de compartir y con mucho gusto yo, ya sea en este momento o al final, estoy abierto para cualquier pregunta relacionada a cómo
cómo Envision nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo de este proyecto. De hecho, efectivamente, del público apareció una pregunta con respecto a eso, pero me gustaría también tocarla tanto con Sara como también con Cristina. Muchas gracias, Rodolfo, por la gentileza de participar hoy. Y le quiero dar ahora el pase a Sara Beltrán, ingeniera de sostenibilidad e innovación de Indugravas, para que nos presente el caso de su proyecto, el corredor de la calle séptima, carrera séptima. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, hola, buenos días. ¿Puedo compartir pantalla? Gabriela, ¿me deja saber cuándo ya pueden ver la pantalla? Ahí está bien. Ahí ya estamos viendo, Sara. Sí, listo. Perfecto. Entonces, bueno, pues buenos días para todos. Pues yo soy la ingeniera de sostenibilidad e innovación de Indugravas, como ya Gabriela me presentó. Y pues nuevamente muchas gracias por invitarnos a este espacio. Para nosotros es muy importante contar nuestra experiencia y pues nuestra visión en torno a la infraestructura sostenible. Nosotros acá pues fuimos invitados a contarles un poco sobre nuestra experiencia, específicamente justamente en la certificación en Vision, en el proyecto de corredor Carrera Séptima y pues en el tramo 3 Lote 1, que es el proyecto que nosotros vamos a realizar. Entonces, pues a lo largo de esta presentación les voy a contar primero un poco de quiénes somos, también les voy a dar como un contexto del proyecto que vamos a hacer y también ya centrarnos un poquito más en cómo fue implementar InVision en cuanto a nuestros aprendizajes y desafíos en cuanto a esta certificación en el proyecto. Entonces, pues para empezar, nosotros pues somos una empresa que ya tiene más de 70 años de experiencia. Nosotros acá en Colombia somos reconocidos bajo el nombre de ICEIN y ya después a lo largo de nuestra historia se fueron consolidando otras empresas como lo son Indugravas y Coerpa. Nosotros principalmente hacemos proyectos de construcción, de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial. Entonces, todo lo que comprende redes húmedas y secas, así como el espacio público y las estructuras. Igualmente contamos con dos plantas de producción de mezclas asfálticas y concreto hidráulico, que son los que usamos en todos nuestros proyectos. Adicionalmente a esto, también tenemos un título minero de donde obtenemos material aluvial que utilizamos en toda nuestra producción. Eh, Listo, pues nosotros estamos ubicados acá en Bogotá para como localizarnos un poquito más, para que nos encuentren. Eh, Listo. Estos son como uno de nuestros proyectos más emblemáticos a nivel nacional y distrital. Nosotros actualmente tenemos 6 proyectos contratados y pues principalmente nuestro proyecto más emblemático ahorita, que es el que les vamos a contar, que es justamente el corredor Carrera Séptima. Para ubicarlos también, pues este es Bogotá, este es el norte y este proyecto justamente abarca el nororiente de la ciudad. Estos son los cerros orientales. Contarles un poquito de dónde venimos, porque nosotros podemos tener 70 años de experiencia, pero no tenemos 70 años en sostenibilidad. Entonces, justamente hace 3 años tuvimos como un cambio de gerencia, en donde antes había una gran influencia del fundador, entonces se abre un espacio para fortalecer todo el gobierno corporativo. También antes el papel era un gran protagonista y se abrió procesos para tener una digitalización. De hecho, ahorita tenemos un proyecto muy interesante en cuanto a este tema, que es donde vamos a implementar un poco de inteligencia artificial. Adicionalmente a esto, también se abre una oportunidad para mejorar el seguimiento de los proyectos, que utilizamos herramientas de otros sectores de construcción. Y antes también veíamos la comunidad como una barrera y no como un articulador, que esto es algo en lo que voy a hacer mucho énfasis, que es muy importante y que realmente con Envision nos dimos cuenta de que la comunidad se convierte en nuestro mejor aliado. También tenemos desafíos en la industria acá en Colombia, en donde tenemos una rotación altísima de todo nuestro personal de mano de obra no calificada. Y antes justamente también veíamos la sostenibilidad como una exigencia externa y también solamente se veía desde el ámbito ambiental. Entonces digamos que acá justamente con esta transformación que tuvimos vimos la oportunidad de que la sostenibilidad nos sirve como una ventaja estratégica y diferenciadora. Adicionalmente a esto, la innovación también se veía justamente como un gasto. Y ahora con la transformación nos dimos cuenta de que esto nos genera mucho valor. Entonces, justamente todo este cambio que obtuvimos nos hizo replantearnos justamente nuestro propósito en lo que hacemos hoy en día, pero también teniendo en cuenta los desafíos de la industria. Entonces nos dimos cuenta de que nosotros necesitamos incluir la sostenibilidad en nuestros proyectos y justamente nuestro propósito, porque sí, nosotros construimos infraestructura que va a generar un bienestar, va a mejorar la calidad de vida, pero también que sea sostenible. Entonces, justamente cómo vamos a innovar y cómo vamos a mejorar nuestra productividad, teniendo en cuenta que hay márgenes más reducidos, los proyectos cada vez son más complejos. También cómo podemos volver aliados a la comunidad
sabiendo que hoy en día las comunidades están más informadas, son más exigentes y cada vez tienen que ser más cercanas a los proyectos. También, como les mencionaba, pues la mano de obra, cómo vamos a conseguir el personal para todos los proyectos que vamos a hacer. Y pues obviamente el último, pero pues menos importante, saber que ahorita nos estamos enfrentando a un cambio climático y cómo estamos construyendo proyectos que sean resilientes con todo este cambio. Entonces, pues justamente con todo este tema de sostenibilidad nos dimos cuenta de que, bueno, cómo lo podemos realmente implementar y no dejarlo solamente en nuestro propósito, que es aquí cuando decidimos implementar nuestro proyecto de corredor carrera séptima. Entonces acá les voy a contar un poco de qué es. Este es un proyecto realmente muy grande. Nosotros acá realmente solamente nos vamos a centrar en el tramo 3, que es el que yo les muestro acá en el mapa, porque el proyecto total son 3 tramos, que es toda la carrera séptima. Para ubicarlos, estos son los cerros orientales y este es el norte de la ciudad. Entonces, digamos que nuestro proyecto principalmente está localizado desde la calle 99 a la calle 127, que es acá el que les muestro, el lote 1. Entonces, justamente este proyecto lo que busca es priorizar la movilidad sostenible, priorizar el peatón, las bicicletas, el transporte público. La carrera séptima ahorita es una vía muy congestionada donde los vehículos comparten los carriles con los buses de transporte público, entonces hay mucha congestión, entonces justamente este proyecto lo que busca es mejorar eso. También busca conectar la ciudad con soluciones de mitigación y adaptación climática, se hacen islas de biodiversidad, cómo estamos implementando especies nativas, cómo esto va a mejorar justamente a mitigar todo el tema de cambio climático, también con el tema de sistemas de drenaje urbano. Y además, pues realmente como que la visión general de este proyecto es cómo se va a articular la movilidad y el espacio público con el ambiente y la comunidad. Entonces, como les decía, digamos, es un proyecto que en verdad va a impactar a una población muy importante de Bogotá. Acá pues nosotros les ponemos como un dato de la población total de Bogotá. Bogotá es una ciudad inmensa, es una mega ciudad. Y este proyecto justamente busca impactar a casi un 22% de la población de Bogotá. O sea, la cantidad de gente que se va a ver beneficiada de manera directa e indirecta es grandísima. Entonces, realmente queríamos como implementar esta sostenibilidad viendo el potencial que tenía este proyecto para justamente alinearlo con nuestro propósito. Entonces, pues acá les cuento un poco más sobre nuestro proyecto, algunas especificaciones. Como les dije, pues nosotros estamos desde la calle 99 a la calle 127. Esta es una longitud de casi 3 kilómetros, de 2,83 kilómetros en total. Vamos a implementar 2 carriles de Bus Rapid Transit, 2 carriles mixtos con separador, una ciclorruta continua. Actualmente la séptima no tiene una ciclorruta continua, entonces nosotros lo que queremos claramente es implementar toda esta ciclorruta para que las personas lo puedan usar. También vamos a tener 4 estaciones de Transmilenios y taquillas, y el Transmilenio pues justamente es nuestro transporte masivo. Entonces, justamente esto lo que quiere es mejorar el transporte público en esta zona. También van a haber más áreas verdes, aproximadamente 33 metros cuadrados de áreas verdes, entonces las vamos a aumentar, que justamente esto también ayuda a mitigar el cambio climático. Y pues andenes mucho más amplios, que sean seguros, que las personas puedan transitar por ahí y que a veces no estén como que las personas se sientan seguras por transitar por ahí. Y pues bueno, otros complementarios que son las bocacalles, las rampas y los pompeyanos. Y bueno, los ardeneles. Bueno, un poco más de nuestra motivación de cómo queríamos adquirir esta certificación. Justamente como nos dimos cuenta de que había una relevancia con el proyecto que justamente quería implementar los temas ambientales, mejorar la calidad de vida, nos dimos cuenta que acá había una posibilidad de realmente poner nuestro propósito en marcha. Entonces acá quisimos transformar el corredor a un corredor más sostenible, más eficiente y más inclusivo. Queríamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y pues justamente reducir el impacto ambiental. También pues nos dimos cuenta de que justamente el IDU es nuestro cliente, es el Instituto de Desarrollo Urbano de acá de Bogotá. Y acá quisimos como reforzar realmente este compromiso con la sostenibilidad, ver cómo nosotros nos podemos alinear justamente con nuestras entidades acá en Bogotá para hacer los proyectos posibles de que vayan a mejorar la calidad de la comunidad. Y más allá de justamente de alinear la visión, también la queríamos materializar. También decir como, bueno, listo, sí queremos implementar la sostenibilidad, pero realmente hagámoslo realidad. Entonces, justamente en Vision ahí fue cuando nos dimos cuenta como, bueno, listo, sí lo podemos hacer. Entonces, también fue como, listo, el corredor de carrera séptima nos va a dar un prestigio, porque pues sí, vamos a hacer justamente el primer proyecto acá de Colombia y de Sudamérica que va a estar con esta certificación, y justamente ser un referente y pioneros de que justamente sí se puede lograr la infraestructura sostenible.
Y pues nuevamente la comunidad, creo que fue esto uno de nuestros mayores aprendizajes, que el tener buenas relaciones con la comunidad es muy importante porque justamente los estamos importando. Vamos a mejorar los canales de comunicación y percepción con la comunidad, esto fue muy importante. Y pues también entender que sí, nosotros construimos, porque pues es nuestro negocio, claro, pero realmente entender que nosotros le estamos dando un proyecto a la comunidad y que es para la comunidad y que ellos se logren apropiar de ese proyecto, que eso es una de las cosas más importantes. Y todo esto fue lo que nos llevó a sacar la certificación en Vision, que nosotros conseguimos la Silver. Bueno, y ya entrando un poquito en materia de justamente los aprendizajes y desafíos que tuvimos a lo largo de este proyecto. Voy a explicar como por categoría, más o menos, pero no me voy a centrar mucho en específicamente lo que hicimos porque creo que me podría demorar demasiado. Entonces traje como unos ejemplos específicos de lo que fue implementar en Vision. En cuanto a calidad de vida, digamos que uno de los aprendizajes fue identificar las partes interesadas y los líderes comunitarios. Nosotros sí, justamente el IDU nos pedía como reuniones con las comunidades, pero realmente con Envision nos dimos cuenta de que teníamos que ir un poquito más allá. Y justamente esto nos llevó como a identificar todas las partes interesadas, ya sean las principales o las secundarias. Nuestro corredor, que son solamente 2,83 kilómetros, realmente impacta a muchas poblaciones. Y no es solamente decir un conjunto residencial, no, sino realmente identificar. Tenemos universidades, de hecho también nos tenemos a nosotros estamos ubicados en la oficina en la 100, entonces nosotros también vamos a ser impactados por este proyecto. Centros comerciales, hospitales, ¿qué otros tenemos acá? Universidades, ya los mencioné. La Escuela de Caballería Militar acá en el Cantón Norte. Entonces fue también como mapear justamente cuáles van a ser la comunidad que vamos a impactar, con quién nos tenemos que comunicar y realmente mostrarles el proyecto, que creo que eso era una de las partes claves. Entonces, ¿por qué esto es como la parte clave? También invitarlos a la co-creación con las comunidades y los actores claves, porque a veces ellos tienen aspectos que nosotros no nos damos cuenta cuando estamos construyendo y que justamente, como les reitero, ellos son los que se van a apropiar del proyecto, entonces es muy importante incluirlos dentro de los proyectos, que eso creo que es algo que no se hacía antes. Y justamente con ellos se pueden manejar todos los temas críticos y la integración de sus aportes en el diseño. Entonces, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos específicos, pero digamos muchas veces con ellos no estaban de acuerdo con unos diseños y los teníamos que reestructurar porque pues al fin y al cabo ellos son los que van a usar eh, esta infraestructura que estamos construyendo. Y también justamente lo que buscamos con estas comunidades es que pues no sean una barrera, porque a veces, pues acá en Colombia a veces pasa que las obras se pueden parar porque la comunidad no está de acuerdo de que se haga esa intervención. Entonces también nos queríamos articular con esa parte. Y también una parte que nos dimos cuenta con la comunidad es que a ellos a veces la alcaldía los escucha más y más rápido. Entonces a veces a ellos se les da las reuniones mucho más rápidos, que mientras que a nosotros las reuniones se nos demoraban un poco más. Entonces ahí también los comenzamos a utilizar como aliados para que los escucharan a ellos, pero también a nosotros de por medio. En cuanto a los desafíos, este es un desafío que voy a repetir mucho a lo largo de las otras categorías, que es justamente planificar desde el inicio de la etapa de operación. Nosotros realmente solamente vamos a diseñar y hacer el mantenimiento. En cuanto a la etapa de operación, esa parte era como algo que se nos salía de las manos y que a veces cuando intentábamos comunicarnos con esas entidades, no se recibía como también, sino porque a veces ellos están pensando en otro proyecto y no en un proyecto que nosotros pues que todavía no se ha arrancado, que hasta ahora está como está en la fase de preconstrucción. Entonces, esa parte sí fue un poco difícil. Y también justamente la documentación del diseño, porque a veces nos pedían cómo nosotros estamos diseñando, cómo se diseñó para mejorar la calidad de vida, pero nosotros como tal no diseñamos el proyecto, entonces conseguir esa documentación también se hacía un poco difícil. Entonces, acá les muestro como dos resultados principales que tuvimos justamente con la socialización con las comunidades. El primero fue el pipe jacking de la red matriz. Nosotros teníamos que instalar una red matriz. Entonces, por lo general, eso se hace cielo abierto y pues el impacto va a ser mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar carriles, porque va a haber mayor material particulado para las personas y para las comunidades. Entonces, cuando pues las comunidades no estaban muy de acuerdo en que hiciéramos todo esto, entonces nosotros que decidimos plantear una nueva solución, implementar el pipejacking. Entonces cuando implementamos el pipejacking, les demostramos a las entidades como el IDU, les decimos como, hey, nosotros preferimos hacer este pipejacking porque va a generar menor impacto, pero ellos a veces no estaban muy seguros si era como una buena idea. Nosotros le contamos esta solución a la comunidad, pues claramente la comunidad va a estar mucho más feliz en cuanto se pueda reducir menor el impacto hacia ellos.
Entonces acá ellos también pues dijeron como sí, preferimos pues esta construcción de pipe jacking, también porque justamente los carros pueden seguir transitando por ahí sin ningún problema. Entonces acá fue como sentarnos y repensar en procesos constructivos que justamente reducen el impacto de estas comunidades. También otro ejemplo que nos dimos cuenta cuando teníamos como la socialización con las comunidades fue como el diseño del puente de la calle 127. Con el diseño original, uno de los conjuntos perdía acceso a la calle séptima, entonces como que ellos sí se acercaron a nosotros y nos dijeron como, hey, nosotros nos estamos impactando de esta manera y pues no estamos de acuerdo, ¿cómo pueden mejorar esto? Entonces fue también como sentarnos, darnos cuenta de cómo podíamos ajustarlo, cómo podíamos mejorarlo de acuerdo a sus necesidades. Y justamente pues tuvimos un rediseño para que las comunidades sientan que los estamos escuchando y justamente pues no mejorar la calidad de vida con esto. Listo. En cuanto a temas de liderazgo. Entonces, bueno, uno de los principales aprendizajes fue elaborar planes de sostenibilidad. Esto además fue pues algo como que no se había hecho antes. Esto fue un requisito por el IDU. Y pues digamos que de la mano con Envision logramos sacarlo adelante y ver cómo íbamos construyéndolo con Envision y con el IDU, justamente también que demuestra nuestro compromiso en la organización. Entonces esto también nos hizo dar cuenta como, bueno, nosotros también dentro de nosotros tenemos que implementar sostenibilidad, que esto es muy importante. Nosotros en verdad a raíz de Envision comenzamos a implementar muchas prácticas de sostenibilidad dentro de la empresa. Logramos crear hasta una nueva estrategia de sostenibilidad que justamente está alineado con todo esto que realizamos a lo largo del proyecto de la carrera séptima. La participación de las partes interesadas en la aceptación. Nuevamente, la comunidad creo que fue algo, una etapa muy clave. Siempre estar conectados con las comunidades, mostrarles los diseños, ver ellos cómo piensan, que realmente se apropien del proyecto, es muy importante. Y realmente como darles ese liderazgo en que ellos puedan participar en esta construcción fue clave. Acá, digamos, pues demostramos un ejemplo. El proyecto va a tener 6 zonas de oportunidad, que son como espacios públicos para que la comunidad pueda como usar, y justamente abrimos las puertas para que ellos los pudieran diseñar. Entonces, digamos, el diseño antes es este que les muestro acá a la izquierda, que era un diseño que contaba como con un poco más de gris, acá también contaba con esto verde, pero la comunidad dijo como, este diseño no nos gusta porque esta parte que tenemos acá en unos años se nos va a dañar y eso se va a que no les gustaba. Entonces con ellos justamente les dimos como justamente el espacio para que pudiéramos diseñar una nueva zona de oportunidad con el que ellos se sintieran de acuerdo, seguros y que ellos supieran que lo pueden utilizar. Entonces con ellos rediseñamos este nuevo espacio que justamente lo que hace es que ellos se sientan involucrados en los proyectos y que no simplemente lleguemos a como, hola, vamos a construir, no, sino que ellos sepan lo que vamos a hacer y cómo también los implementamos en todo el proceso. En cuanto a los desafíos, nuevamente acceder a la información de etapa de perfectibilidad de operación y muchas veces es muy difícil alinear a todas las entidades en esta etapa y como nosotros no lo vamos a hacer era un poco complicado. Y también justamente pues la documentación de información de estas etapas que fue muy difícil conseguir. Y sí, fue ya. Listo. En cuanto a la asignación de recursos, acá fue realmente repensar cómo estamos usando los materiales, cómo los optimizamos y cómo vamos a reducir los impactos. Entonces, creo que acá lo clave fue, lo más importante realmente fue un convenio que hicimos con la Academia de la Universidad de los Andes, que creo que eso fue algo que nos dio un respaldo técnico muy importante y que nos hizo ver cómo podemos innovar justamente en esta asignación de recursos. ¿Por qué? Porque justamente a veces, que esto también lo puse en aprendizajes, nosotros sí podemos empezar desde el cumplimiento de normativas ambientales como va a ser el proyecto, pero a veces Envision nos invita a ir más allá, en realmente cómo estamos mejorando esa asignación de recursos y no solamente quedarnos con la base de las normativas ambientales, que eso también puede ser como el desafío de innovar en esas tecnologías. Entonces también hay como que el convenio con la academia nos sirvió mucho, que eso es muy importante, creo que hacer, articular estas investigaciones es muy importante. Y justamente con ellos nos dimos cuenta, bueno, cómo podemos hacer el aprovechamiento de material remanente. Entonces, la imagen que yo les presento acá es justamente cómo teníamos que hacer antes una estructura de pavimentos completamente nueva y realmente darnos cuenta de cuál es la estructura de pavimentos que podemos aprovechar, que pues es un montón. Acá nosotros les mostramos
la cantidad de metros cuadrados que vamos a aprovechar, que son casi 60% de del área total de las calzadas de Bus Rapid Transit, que pues eso claramente nos ayuda a reducir los recursos que estamos implementando. Y en cuanto a los desafíos, nuevamente en las etapas de operación con las entidades encargadas. Esto fue uno de nuestros desafíos más grandes. A veces realmente articularlos es muy difícil y pensar todos hacia la sostenibilidad. Nosotros sabemos que nosotros buscamos hacerlo que también les aporte a ellos, ¿no? Porque justamente ese es el tema de la sostenibilidad, como que si ellos se pusieran a pensar ahorita como en las etapas de operación y como también lo podemos estructurar mejor, claramente sería mucho más beneficioso, pero las entidades públicas lamentablemente acá en Bogotá a veces como que nos restringen un poco, realmente no sé cómo funcionan, pero a veces simplemente están pensando en el ahora y no se está pensando en el futuro, que es justamente lo que quiere buscar la sostenibilidad. Listo. En cuanto al entorno natural, eh, creo que acá aprendimos bastante, a pesar de que siempre hemos mirado la sostenibilidad desde un ámbito ambiental. Creo que acá fue ver más allá del paisajismo, de sí, este árbol se ve bonito y lo vamos a poner acá porque se ve espectacular la palma de cera, sino realmente sentarnos, pensar realmente que el diseño paisajístico tiene un propósito ecosistémico, que realmente estamos haciendo islas de diversidad que sirvan, que las especies que estamos implementando sean nativas y sean de acá de Bogotá. Entonces creo que eso fue algo muy importante, que justamente eso genera mayor valor ecológico y pues claro, como estamos tan cerca a los cerros orientales, también tener en cuenta de cómo vamos a desarrollar eh, los entornos naturales que vayan a reducir islas de calor urbano, cómo vamos a reforzar la biodiversidad. ¿Qué otros tengo acá de ejemplos? Eh, y cómo vamos a reenriquecer los suelos, porque pues nosotros claramente el impacto que vamos a generar es bastante, pero entonces cómo lo podemos integrar más. Eh, También pues justamente cómo hacer la resiliencia de todo este paisajismo en el proyecto y también pues entender nuevamente a las comunidades, mostrarles realmente qué es lo que vamos a hacer, porque a veces pues ellos pueden que no estén de acuerdo con unas cosas, entonces creo que acá nosotros también lo que queremos hacer, de hecho pues, esta es una foto que les muestro acá, nosotros vamos a implementar un contenedor que se llama una ventana de corredor carrera séptima, que es justamente para contarles a todas estas personas involucradas en el proyecto, a las personas, a los vecinos de este proyecto, contarles un poco sobre este proyecto, llevarles las especies, llevarles cómo va a ser los diseños que vamos a implementar, contarles un poco todo este tema y justamente también este tema de sostenibilidad que se los queremos contar a ellos porque a veces ellos piensan que pues la construcción nos va a arruinar nuestra vida diaria, pero realmente cómo vamos a impactarlos a ellos de una manera positiva. En cuanto pues a los desafíos, eh, digamos que justamente como ya lo había mencionado, nosotros no diseñamos los proyectos, a veces era un poco difícil probar justamente que la ubicación de este proyecto va a cumplir con un propósito, de justamente por qué se ubicó esta carrera séptima en cuanto al tema del entorno natural. Esa fue una parte difícil que no logramos conseguir, entonces como que esa parte se vuelve como un desafío. También la documentación sobre las decisiones tomadas en materia ambiental, que a veces justamente, nuevamente, como no los diseñamos, podemos encontrar unos vacíos cuando hacemos como la documentación y la integración de todo. Entonces creo que eso fue como uno de los desafíos que más tuvimos a lo largo de esto. Y algo más que quería añadir acá al entorno natural, que es justamente las comunidades, es que realmente siempre las comunidades tocan involucrar lo más que no puedan. Nosotros también pensamos hacer siembra con ellos para que justamente se puedan apropiar de estos proyectos. Y en cuanto a clima y resiliencia, creo que acá fue también donde nos pusimos a repensar un poquito más, ¿no? Porque a veces queríamos evitar hacer como cosas sin necesidad, que creo que esto también nos ayudó a clima y resiliencia, y realmente pensarnos si lo que estamos haciendo va a generar un impacto en el proyecto a largo plazo. Cómo realmente estamos construyendo una infraestructura resiliente con el clima, cómo realmente los usos nos están sirviendo para, como para mitigar el cambio climático. Entonces, esto también fueron como los aprendizajes que llevamos de esto, ver realmente cuáles son los riesgos del proyecto, ver qué tan resiliente es y también ver que todos estos riesgos también como están en las áreas identificadas entre todos nosotros. Entonces, ver desde la gerencia técnica hasta la gerencia financiera de cómo estamos implementándolo en el proyecto. Y en cuanto a los desafíos, el desafío como principal fue como pensar en el impacto en las emisiones que genera el proyecto. Nosotros realmente este va a ser el primer proyecto al cual le vamos a medir
unos indicadores de sostenibilidad. Entonces, nosotros para pensar nuevamente en esos impactos, en esas emisiones, pues fue un poco difícil. Y también cómo vamos a innovar con las prácticas para que reduzcan estas emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, justamente la parte de reducir las emisiones de efecto invernadero, pues se nos dificulta un poco porque pues no las hemos medido en otros proyectos y realmente compararlas con las actuales, pues ahí se nos dificulta un poco. Entonces, pues nada, realmente como que Envision a nosotros nos sirvió mucho para darnos cuenta de dónde podemos mejorar, cómo podemos seguir implementando todas estas medidas de sostenibilidad en otros proyectos. Realmente Envision a nosotros nos ayudó a meter la sostenibilidad en nuestro ADN, literalmente. Siempre nos cuestionamos muchos de nuestros procesos, vemos cómo los podemos implementar en otros proyectos. Creo que fue eso también como uno de los aprendizajes generales que nos dejó Envision. Este es como el resumen de todo. Nosotros logramos pues una certificación del 32% en Silver y pues digamos que como les digo, o sea, para nosotros fue realmente darnos cuenta de que sí es posible hacer infraestructura sostenible, de que podemos alinear a todos de una manera que pensemos cómo estamos haciendo los proyectos para que generen mayores beneficios para la comunidad, para el medio ambiente, cómo podemos reducir los recursos, cómo les estamos dando liderazgo y herramientas no solamente a las comunidades, sino también internamente a nuestros empleados. Eh, Evaluar la resiliencia de nuestra infraestructura. Entonces, pues nada, principalmente fue eso. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Qué interesante tener dos proyectos tan distintos, pero tan similares en el hecho de que sí van a mejorar la conectividad, la calidad de vida, pero uno a una escala súper urbana, como lo es el que presentó Sara en Bogotá, y el otro una escala más interurbana que presentó Rodolfo. Tengo la suerte de haber estado en ambos lugares, tanto en Guate como en Bogotá, y claramente el impacto que van a tener va a ser importante. Quiero invitarlos a que puedan prender sus cámaras a todos, Cristina, Sara, Rodolfo. Veo que Rodolfo ya contestó alguna de las preguntas que se han hecho a través del chat, pero me gustaría también complementar con los comentarios tanto de Cristina como Sara. Hay una pregunta para partir contigo, Cristina, en tu experiencia de consultora y también para ustedes, Sara, como mandantes. ¿Podrían comentar cómo abordar una estructura de honorarios? Los proyectos de infraestructura pueden tomar varios años y para el consultor sería valioso saber cómo planificar los honorarios a lo largo de la vida del proyecto. Sí, muchas gracias. Al final, con el tiempo que tenemos, tampoco me ha permitido ir muy en detalle, pero cuando estamos hablando de verificación hay como dos rutas, lo que llaman Pathway A y Pathway B. El A es donde se incorpora la metodología desde una fase temprana. Una vez durante la fase de diseño ya se puede finalizar el diseño y aplicar para la verificación, que es el ejemplo que hemos visto, de hecho, en ambos proyectos. Em, y luego posteriormente, cuando el proyecto finaliza su construcción, donde ya tenemos la evidencia documental de que el plan de gestión de residuos que dijimos se ha llevado a cabo según dijimos, el proceso de integración de partes interesadas se ha llevado a cabo según lo dijimos. Entonces se aporta cierta información adicional que justifica que se ha llevado a cabo de acuerdo a lo previsto. Hay otra modalidad, que es la B, como digo, que es simplemente una vez que el proyecto ya está finalizado, ya tenemos toda la documentación, por tanto, se envía la documentación, es lo que se denomina de post-construcción, y es un análisis un poquito más retroactivo, porque ahí sí que nos toca hacer un trabajo más de hormiga, decir, bueno, ¿qué se hizo aquí? ¿Qué se hizo aquí? Un poco más de investigación. En cuestión de honorarios, depende mucho de cuándo el equipo del proyecto elija o decida Mm. incorporar la metodología. Muchas veces, muchos de estos proyectos pueden durar años, como sabemos. Entonces, algunos de los equipos eligen tener ese acompañamiento desde la fase de diseño, donde tengan un experto externo de sostenibilidad que les dice, bueno, si utilizamos este material, esto es cómo va a modificar la sostenibilidad, el perfil de sostenibilidad, si utilizamos este otro, si utilizamos este tipo de metodología que reduce el consumo de agua. Entonces, como digo, esto ya es en una fase muy temprana. Y
Este consultor nos acompañaría en todo el proceso hasta que finalmente se envía el proyecto para verificar y se obtiene la certificación. Eso es un modelo distinto que el hecho de que una empresa consulte a alguien de forma puntual para decir, bueno, nos gustaría que nos acompañes con la recopilación de información, que prepares la justificación y que podamos enviarlo al IC para la certificación. Por tanto, no hay un sistema estandarizado de honorarios. Sí que es verdad que considerando que la certificación la podemos obtener en un año, 2 años o lo que sea, obviamente va a haber honorarios que haya que distribuir para ese acompañamiento y muchas veces vemos que también hay honorarios sujetos a la obtención de la certificación o el envío de la documentación en última instancia. Gracias, Cristina. Sara, en el caso de ustedes, ¿cómo trabajaron este tema? Gabriela, perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Cómo estructuraron, que hay una consulta con respecto a cómo abordar la estructura de honorarios, pensando desde el punto de vista desde el consultor, que es un trabajo a muy a largo plazo? ¿Cómo ustedes estructuraron esto? Sí. Hola, ¿cómo están? Voy Hola. a apoyar a Jesús Calderón, para los que no me conocen, el gerente técnico de Diseño Indugravas. Voy a apoyar un poco a Sara en esta respuesta. Nosotros, lo que pasa es que como este contrato Corredor Carrera Séptima es un contrato con el Estado, tiene unos rubros, unos presupuestos asignados para cada etapa, especialmente para esta etapa nosotros la llamamos etapa de preconstrucción, tiene una duración y un valor estimado. Nosotros lo que hacemos es, a partir del presupuesto que tenemos estimado con el IDU, que es la empresa que nos contrata, que es la empresa del distrito o la entidad del distrito que nos contrata, con base en esto, lo que hacemos es encontrar oportunidades de consultoría para que podamos, digamos, que cumplan los requisitos que nosotros estamos buscando, que tiene que ser en precio, en tiempo, y que satisfaga las necesidades que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que buscamos es, a partir de un presupuesto que nos es asignado, porque es un contrato público, pues buscar esa asignación de recursos. Particularmente, ¿qué pasa acá? Normalmente en esos contratos acá en Colombia, especialmente en Bogotá, con el Instituto de Desarrollo Urbano, sucede que las etapas de preconstrucción o de diseño o de consultoría son etapas que las entidades las consideran a muy bajo precio, esperando que en la etapa de construcción, si se llega a dar una desviación negativa o margen negativo durante esta etapa, pues se pueda, digamos, recuperar. También es muy importante, pero muy importante, las optimizaciones que se puedan hacer, ¿no? Porque esta etapa también le permite hacer, como lo contaba Sara hace un momento, hacer una serie de optimizaciones en el diseño que después se traducen pues en eficiencia en la construcción y en beneficio, como lo contaba Sara hace un momento, para la comunidad. Entonces, nosotros que somos una empresa netamente de construcción, somos nuestra experiencia va más enfocada en la construcción, lo que hacemos es buscar una empresa de consultoría que nos acompañe, que digamos que encaje en los valores de presupuesto que tenemos nosotros para la ejecución del proyecto. Es más o menos lo que hacemos nosotros acá. Gracias. Cristina, levantaste tu mano. Sí, le quiero dar paso también a Rodolfo, pero también para preguntar a Jesús, vosotros lo hiciste con personal propio, ¿verdad? La certificación. No es que contratasteis una empresa externa que Ah, os no, apoyó, exacto, como de que acuerdo. capacitaron a Nosotros, los equipos internos para hacer la certificación. la certificación es completamente equipo propio. Ok, Nosotros nos certificamos a partir con personal propio de la compañía. Cuando hablo de la consultoría es que nosotros, digamos, buscamos apoyo con profesionales en algunas disciplinas que nos apoyen, pero la certificación, propiamente la certificación, fue lograda exclusivamente con personal propio de esta compañía, documentación propia de la compañía y con gestión propia de esta compañía, no con ningún tercero. Eso sí, clarísimo que lo hicimos nosotros mismos. Así es. gracias, Jesús. Rodolfo, en el caso de ustedes, ¿fue también propio o fue con un externo? Te diré que es un híbrido. Nosotros empezamos con apoyo externo. De hecho, tuvimos todo el tiempo la guía de una empresa consultora, con la peculiaridad de nosotros iniciamos el proceso de Envision y ya estando el proyecto en marcha, en construcción. De seguro nosotros hubiésemos tenido un proceso mucho más simple si desde el inicio hubiésemos arrancado ya montado sobre la estructura Envision. Nos tocó un poquito ir desenredando y asociando acciones a lo que ya hacíamos con lo que Envision solicita. Y
Y en el camino, pues obviamente aprovechamos también a capacitar a personal interno. Cuando iniciamos con el ejercicio, únicamente la empresa consultora tenía expertos y ningún certificado a bordo de nuestra empresa. Hoy por hoy, tal vez Cristina tiene el dato más afinado, pero tenemos ya como 10 personas certificadas internamente, que obviamente aprendimos en el camino durante el proceso de implementación. Gracias, Rodolfo. Em, Con respecto a la siguiente pregunta, me gustaría, ya comentaste también algo, por Rodolfo, por el chat. Me gustaría tener la visión de Sara y el equipo de Indugravas. ¿Cuál fue el principal driver para incorporar Envision al proyecto? ¿Fue económico, comercial, financiero, política de la empresa, todas las anteriores? Tal vez lo dijo Sara hace un momento en la exposición que hacía, y es que nosotros cuando definimos el propósito de la compañía hace un par de años encontramos la palabra sostenibilidad. Y encontramos la palabra sostenibilidad dentro de nuestro propósito, pero con un enfoque puramente ambiental. Lo vimos desde ese momento así. Este proyecto, el Corredor Carrera Séptima, es tal vez el primer proyecto que la ciudad, el Instituto de Desarrollo Urbano, que es la que controla la infraestructura eh, urbana en la ciudad, que es el IDU, saca un proyecto que tiene inmerso un plan de sostenibilidad. Eso no sucedía antes en los proyectos, pero lo dejan inmerso dentro de este proyecto que nos aplican a nosotros hace un par de años también. Eh, y entonces nosotros empezamos a enlazar, son muchas cosas, algo que ya hacíamos y que no teníamos perfectamente claro que hacía parte de la sostenibilidad, eh, algo que después apareció como un plan de sostenibilidad dentro del proyecto que nos ganamos, y luego que encontramos que ese propósito que habíamos definido, sostenibilidad, no es solamente era ambiental, sino era social y de gobernanza. Entonces, cuando unimos esas tres situaciones que nos suceden, y teníamos que desmitificar, hay un mito para nosotros acá en Colombia y particularmente construir, y es que la sostenibilidad cuesta más, o sea, ser sostenible nos cuesta más. Entonces, como nos cuesta más, ni para qué lo intentamos. Pero cuando unimos todos estos factores que yo estoy contando y aparecen Vision en el camino nuestro, pues empezamos a entender que lo que estamos haciendo es hacer infraestructura, es poder planear y construir de manera sostenible, y que eso sí tiene economía para nosotros, porque pues lo voy a decir, si nosotros somos sostenibles, digamos la banca, algunos bancos aquí en Colombia ya le permiten a uno, si demuestra que tiene planes de sostenibilidad o certificaciones, pues tiene tasas preferenciales para la construcción. Entonces eso ya genera una economía para nosotros. Nosotros también queríamos hacer diferencia en el mercado porque en Colombia hay muchas empresas que se certifican en sostenibilidad, tal vez sí, pero en la infraestructura vial no hay. Entonces también queríamos ser pues diferentes, queríamos, digamos, dar ese paso adelante que ninguna empresa aquí en Colombia, por lo menos en la infraestructura vial, lo ha hecho. Entonces eso también nos animó a buscar el tema de sostenibilidad. Y desde otra óptica también en la evolución y el crecimiento de la compañía, porque fíjate que a partir de Envision, todo el tema de tecnología, innovación, el tema de manejo profesional, manejo de las comunidades, a nosotros también nos motivó a hacerlo. Hoy somos una empresa que hace de manera digital lo que antes hacíamos. Tal vez los que están aquí participando lo entenderán o no, pero nosotros utilizábamos papel todo el tiempo, papeles de muchos colores para llevar controles. Todo lo hacíamos a mano con esfero y papel, ¿sí? Bolígrafo y papel, y eso lo fuimos transformando en tecnología, digitalización, innovación, que hoy nos cuesta menos, pero nos ha permitido evolucionar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Gabriela, es que hay un mundo de factores que nos hicieron a nosotros pensar que deberíamos involucrarnos en este tema de sostenibilidad, y particularmente lo vimos enfocado en Envision, y por eso nos animamos a hacerlo. Entonces, la respuesta son muchos. Es lo comercial, es lo económico, es el know-how de la compañía, son muchos factores que se involucraron para tomar esa decisión. Gracias. Quería continuar con ustedes porque hay un par de preguntas específicas para el proyecto que Ujú. acaban de presentar. Ok. ¿Qué es un pipe jacking? ¿Qué es un pipejacking? Un pipejacking es una tecnología, les voy a explicar. Normalmente aquí en Colombia hemos ido evolucionando un poco, pero la gran mayoría de la instalación de redes de servicio público, hablemos de redes de alcantarillado pluvial y sanitario, hablemos de redes de energía o redes de gas,
todas las redes generalmente acá en Colombia por mucho tiempo se han hecho a cielo abierto, es decir, para que me entiendan una máquina, excavamos, ponemos el tubo y lo tapamos. Se hacía así. Y de un tiempo para acá hemos buscado, algunas empresas como la nuestra, mostrarle al distrito, mostrarle a la ciudad que se pueden hacer cosas diferentes. Y diferentes es que es instalar tuberías, pipe jacking es en este caso, que es una tubería, una instalación de tubería sin zanja, es una tuneladora, es una máquina con tornillos sin fin en la punta que lo que hace es ir perforando el suelo y a medida que va perforando el suelo sin excavación a cielo abierto, es un túnel, va alando la tubería y la va hincando. Mm. Específicamente aquí lo que estamos haciendo, lo que se hace en este proyecto para que se den la dimensión es una tubería de 1100 milímetros, 1.10 metros de red matriz. En este caso es tubería de agua potable a presión. Entonces, para que lo imaginen, es una tubería de 1.10 que llega a agua a presión, que es un poco más de 1 kilómetro de tubería que tendríamos que haber hecho a cielo abierto, que nos podría tardar acá en Colombia con los rendimientos que tenemos alrededor de unos 18 meses o 20 meses, con unos impactos gigantes porque es cielo abierto invadiendo carriles, ruido, máquinas, invasión de carriles, y lo que estamos proponiendo nosotros acá y nos fue aprobado fue, vamos a hacerlo con un túnel por debajo donde los carros por encima pueden ir circulando y abajo vamos metiendo la tubería, impacto en ruido pues cero, y en el tiempo calculamos que sea la mitad del tiempo de lo que habría sido a cielo abierto. Entonces ese es el pipe, eso es lo Mm. que a partir de esto, de sostenibilidad, pues entró, lo evaluamos, lo propusimos y nos lo aprobaron, nos lo aceptaron para ejecutarlo. Perfecto. Hay una Ujú. pregunta que aquí dice que es para ustedes, pero me gustaría también escuchar cómo fue el caso de Sochi. Pero partiendo con ustedes, la pregunta es, ¿cómo conciliaron propuestas divergentes de la comunidad? Puede ser que unos actores prefieran la solución A y otros la B. ¿Hubo algún mecanismo de conciliación o articulación de conflictos? No tuvimos, digamos, particularmente hemos tenido algunas situaciones, pero digamos, yendo un poco más allá y profundo a la respuesta, es que siempre han sido lo que nosotros tenemos unos diseños y unas especificaciones técnicas de construcción. Entonces, Sara lo mencionaba, por ejemplo, en la presentación, en algunos casos tenemos unas áreas o zonas de oportunidad en el proyecto. Entonces, esas zonas de oportunidad nos dicen a nosotros como constructores y consultores, la etapa de preconstrucción, oiga, diseñe ese espacio para la comunidad usted. Había un prediseño ya que nos entregan a nosotros. Nosotros decimos, oiga, aquí hay que involucrar a la comunidad porque son zonas de oportunidad, es algo para ellos. Y claro que nosotros lo podemos diseñar, por supuesto, pero es necesario involucrar a la comunidad en esto. Llamamos a la comunidad, les decimos, mire, esto es lo que hay hoy. Nosotros les decimos, nosotros proponemos como constructores esto, la comunidad dice, oiga, me suena lo que usted dice, pero yo quisiera involucrar estas zonas mucho más verdes, espacios mucho más verdes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque yo no diría casi que conflictos o divergencia o resolución de conflictos, es hasta dónde yo puedo entenderlo, a usted comunidad lo puedo entender, pero también tenga en cuenta que yo también tengo unos límites que son las especificaciones de construcción que la ciudad me exige y que ni usted ni yo nos podemos salir de ahí. Entonces, vamos a revisarlo, pero con base en esos límites que usted como comunidad y yo como constructor y consultor tengo en este momento. Ellos dicen, perfecto, estamos de acuerdo, queremos que nos quiten un poco de zonas grises, pongámosle más zonas verdes, ¿se puede? ¿No se puede? Sí, sí se puede, listo. Entonces empecemos a hacerlo y empezamos a encontrar, digamos, puntos intermedios. Yo podría decir que en el tiempo que llevamos en esa tarea, nosotros no hemos tenido a hoy un conflicto con la comunidad, o sea, que ellos quieran una cosa que nosotros no podemos o no queremos, siempre hemos encontrado un punto medio hasta el momento en lo que ellos nos han solicitado. Entonces, como conflicto, no, al contrario, insisto, y Sara lo dijo hace un momento, acá en Colombia se acostumbraba a ejecutar proyectos involucrando a la comunidad en la reunión de inicio, intermedia y final, y no más. Ustedes no se involucren más. Ahora son parte de los proyectos, están involucrados, opinan, son escuchados, y eso a ellos les agrada. Entonces, más que un conflicto, ha sido, en mi opinión, un punto a favor y un valor agregado para el proyecto en pro de lo que nosotros estamos haciendo.
Y antes de darle la palabra a Rodolfo, ¿el proyecto de ustedes está en etapa de construcción o en etapa de proyecto? Nosotros estamos en este momento, etapa de cierre de diseño. Nosotros debemos empezar la construcción el 18 de febrero del próximo año. Este proyecto particularmente permite empezar la construcción en etapa de preconstrucción, es decir, que no necesariamente hay que hacer un cambio de etapa. Nosotros hoy le estamos apuntando a poder iniciar el proyecto. Esperamos a mediados del mes de enero, es lo que estamos viendo. Ya los diseños están casi cerrados y listos y estaríamos empezando etapa de construcción esperamos, como les digo, en enero del próximo año. Perfecto. Rodolfo, en el caso de ustedes, con respecto a proyectos o propuestas divergentes de la comunidad, ¿cuál fue el caso de ustedes? Mira, yo te diré que en el caso nuestro es súper fácil, porque carecemos de proyectos de infraestructura agresivos en el país, que prácticamente una iniciativa privada que te dé una vía alterna prácticamente es aplaudida. Y desde el punto de vista Envision y sostenibilidad, creo que inteligentemente el proyecto desde el inicio involucró muchísimo la participación comunitaria. Tenemos interés, digamos, desde los mismos terratenientes que fueron parte de la aportación de tierras, que son, velan por los intereses y la plusvalía del sector, también con la generación de empleo. Son más del 60% del personal que ha trabajado durante el proyecto, pues ha sido personas de las comunidades se han visto beneficiadas y en los desarrollos futuros, pues eh, te proyectan que va a haber todavía aún mayor demanda de trabajo y eventualmente incremento en la plusvalía de los alrededores. Claro. Muchas gracias, Rodolfo. Hay algunas preguntas que aparecieron en el registro antes de ver si nos da el tiempo ir al conversatorio que teníamos preparado, pero me gustaría ir a esta primera pregunta con Cristina y con todos, por supuesto. ¿Cuál es, a su criterio, qué hace falta para acelerar la adopción de este estándar en los proyectos de infraestructura? Creo que en primer lugar, y lo ha comentado, bueno, creo que ambas presentaciones lo han reflejado, creo que es importante entender dónde estamos a día de hoy. Creo que a la gente le da mucho miedo el decir esto es algo nuevo, pero no es algo nuevo. Pero sí que necesitamos esta línea base de decir qué es lo que ya estamos haciendo y esto dónde nos lleva. Eso permite identificar las brechas que posteriormente nos permiten mejorar de forma paulatina. Al final creo que tampoco podemos decir, bueno, estamos aquí, pasado mañana vamos a hacer los proyectos más sostenibles, las empresas más sostenibles. O sea, eso no es realista. Lo que sí es realista es marcar esa hoja de ruta que nos permita dar pasitos y mejoras incrementales, que nos diga, hoy estamos aquí, quizá nuestro proyecto no tendría una certificación a día de hoy, pero ¿cuáles son esos cambios que podemos hacer? ¿Cuánto nos supone esos cambios en cuestión económicos y en cuestión de horas de personal y cuánto nos beneficia? Porque quizás siempre solemos pensar en el gasto económico, pero no tanto en el beneficio y en oportunidades futuras que esto nos puede abrir cuando ya la gente conoce a nuestra empresa como una empresa comprometida con la sostenibilidad. Por tanto, yo diría que esa ruta incremental es clave. Gracias, Cristina. En el caso de ustedes, Sara, ¿qué consideran con respecto a esta pregunta? Bueno, nosotros un poco decir es convertir el concepto de sostenibilidad en tema cultural, lo que les decía hace un momento. Nosotros, si hace un par de años tuviéramos esta misma reunión y me lo preguntaran, yo mismo diría, no, eso no encaja en nosotros, lo veo difícil, es que construcción, sostenibilidad, como que eso no se charla, como que no se habla. Entonces, una de las cosas para acelerarlo es crear como esa cultura. Otro tema es importante, es el tema del liderazgo desde la sostenibilidad, porque hoy gerenciamos proyectos y gerenciamos muy desde lo financiero, desde lo técnico, pero si aparece esto, sostenibilidad que enmarque todo esto, ambiental, social, gobernanza, ASG, yo creo que lo hace lo hace diferente. Entonces, yo creo que promover un tema cultural, promover un tema de liderazgo eh, y desarrollarlo nosotros, digamos, como les decía, en infraestructura vial acá en Colombia, somos los primeros
que tenemos esta certificación en Vision. Yo creo que a partir de ahí podemos y mostrar los resultados, ¿no? Porque también hay que medirlo y mostrarlo. Yo creo que eso va a permitir que este concepto y esta certificación en Vision, el concepto de sostenibilidad, realmente se pueda acelerar dentro del mercado de la construcción, por lo menos en lo que tiene que ver aquí en Colombia. Gracias. Rodolfo, desde tu punto de vista. Mira, hay dos puntos de vista diferentes. Uno, a lo interno, tenemos la dicha de que para nosotros este es el primer proyecto de infraestructura. Voy a empezar por ahí. IDC, que es nuestra matriz, tiene diferentes verticales y participa en industria de alimentos, participa en industria financiera, participa hoy en día hasta en industria de entretenimiento y deportes. Entonces ya ha venido arrastrando en el tiempo una cultura de sostenibilidad basada en experiencia. Entonces a nosotros por ósmosis, casi que por filosofía propia del negocio, ya había nacido el proyecto con algunos objetivos claros de sostenibilidad, aunque cuando empezó no sabíamos de Envision. Eh, de hecho, hay un proyecto inmobiliario del grupo que empezó hace más de 30 años que se llama Condado Naranjo, que fue la primera comunidad certificada LEED en Latinoamérica. Y LEED hemos visto varios certificados como edificio o como proyecto. Este fue certificado como comunidad entera. Eso quiere decir que todas las colonias residenciales, todos los otros comerciales, todos los edificios que están dentro de esa comunidad están certificados. Eh, y eso empezó hace más de 25 años. Entonces ya nosotros lo que veníamos arrastrando la dicha de poder copiarnos de algunas best practices. Ahora, de forma macro, si lo quisiéramos extender a nivel país, a nivel región, creo que lo que haría falta es un poco mayor comunicación, mayor conocimiento de la norma, de los beneficios que esto puede traer. Yo creería que incluso hasta para los proyectos públicos, el buen ejemplo que nos muestran aquí de Colombia, pueden beneficiar muchísimo a las obras que se desarrollan en los países, ¿no? Gracias, Rodolfo. Hay una última pregunta que apareció desde el público. Me gustaría verla primero con Cristina y luego con el resto de panelistas. Desde Panamá, de hecho, viene esta pregunta, Aldo. Para proponer una certificación de infraestructura como Envision a proyectos de gobierno, ¿cómo se podría tasar el porcentaje del costo? No sé si se entiende un poco la pregunta. El porcentaje del costo en cuestión de los honorarios de certificación. Ahí No sé. está. Mm, quizás, yo no sé, porcentaje del costo quizás total del proyecto. Sí, Mm, a día de hoy el costo de verificación, si esa es la pregunta, está vinculado al presupuesto de ejecución material. Por tanto, proyectos mucho más pequeños va a ser un porcentaje de ese presupuesto y proyectos más grandes también. Sí que es verdad que ISI desde hace ya muchos años y en colaboración con algunos de los GBCs está explorando la posibilidad de tener cuotas ajustadas pues, al contexto de Latinoamérica, que es un poquito distinto del de Estados Unidos, Canadá y otros países que también están aplicando en visión. Por tanto, es algo que se puede explorar de caso a caso, pero en cualquier situación sí que está vinculado al presupuesto del proyecto. Me gustaría continuar contigo, Cristina, para tomar una de las preguntas que preparamos y ya en honor al tiempo igual hubo muchas preguntas, lo que se agradece por parte del público, pero me gustaría continuar preguntándote cómo crees que Envision puede ayudar en la transición hacia una infraestructura sostenible en Latinoamérica. O sea, al final, hay varios temas. Uno de ellos, hay instituciones regionales que ya están trabajando en sostenibilidad. Creo que el BID, que se ha mencionado en un par de ocasiones, es uno de ellos. Por nuestro lado, hemos trabajado de la mano del BID desde hace mucho tiempo. Sé que en el caso de Guatemala también han tenido una participación BID Invest como parte de las conversaciones. Por tanto, ellos ya tienen estándares de salvaguardas que aplican a sus proyectos. El hecho de tener metodologías que nos ayudan a aterrizar esos requisitos a nivel de proyecto creo que es extremadamente útil y es extremadamente útil tener un estándar común para todos los países
y para todos los proyectos, porque al final no queremos tener un proyecto para plantas hidroeléctricas, uno para carreteras, otro para puentes, otro para aeropuertos, etcétera. Creo que también el hecho de que muchos países de la región cuenten con taxonomías verdes es un beneficio enorme porque en muchos casos ya hay un requisito legal de hacer ciertos avances hacia la sostenibilidad, pero muchas veces esas taxonomías no nos dicen cómo aterrizarlo. Entonces, esto nos permite que se materialice en prescripciones técnicas que podemos incorporar en nuestros proyectos, que de alguna manera también está alineado con estos requisitos legales. Por tanto, como digo, creo que es una herramienta importante en esa transición hasta la sostenibilidad, porque nos ayuda a aterrizar todos esos compromisos que ya existen en muchos países en la región. Y claro, hay muchas herramientas, taxonomías, están las contribuciones nacionales determinadas también, que en muchos de nuestros países tocan construcción e infraestructura, por lo tanto, por ahí hay mucho donde poder abordarlo. Esta siguiente pregunta va para tanto Rodolfo como para Sara. Partir con Sara y el equipo de Indugravas. ¿Cómo han detectado que la implementación de Envision en sus proyectos ha impulsado esta transición en sus países? En el caso, por ejemplo, de Sara en Colombia, ¿cómo ustedes creen que se ha impulsado esta transición? Pues mira, nosotros hay un tema que es súper relevante actualmente, que en el pasado tal vez no se hacía con mucha o no tenía como tanta relevancia como lo es hoy, pero el tema de cuando uno evalúa clima y resiliencia y empieza a evaluar el tema de los riesgos, eso es un tema que para nosotros ha sido fundamental cuando hemos evaluado, cuando empezamos a trabajar en el tema Ambition y empezamos a evaluar esa categoría de clima y resiliencia y empezamos a revisar los riesgos particularmente. Nosotros creo que ahí encontramos también un punto de quiebre y punto de inflexión a favor nuestro que nos potencia y nos hace crecer de manera importante, porque cuando tú evalúas los riesgos y empiezas a revisar, nosotros tenemos matrices de riesgos internas y externa ante el cliente, pero cuando uno puede, pero uno siempre hace un análisis de riesgo, nosotros particularmente lo hacemos desde un punto de vista muchas veces jurídico y nos quedábamos ahí, pero cuando uno puede empezar a evaluar los riesgos, no solamente de lo jurídico, sino en todas las categorías durante la construcción, con las comunidades, con los procesos constructivos, con el impacto al medio ambiente, incluso desde el punto de vista financiero, desde la tecnología, desde la innovación, desde tantos puntos de vista que puede uno evaluar, eso definitivamente a nosotros, particularmente lo tengo que decir, a nosotros nos potenció, nos hizo crecer, porque nos hizo ir más allá y ver aristas y ver situaciones que nosotros antes no estábamos evaluando, antes no estábamos teniendo en cuenta y que probablemente se convertían en un riesgo que nos puede impactar a futuro. Entonces, como para responder tu pregunta a nosotros, como uno de los casos de éxito para nosotros en el tema de la certificación en Vision y cómo nos pudo potenciar y crecer desde el clima y la resiliencia en esa categoría, la evaluación de riesgos y cómo podríamos planificar el impacto de esos riesgos a futuro, perdón, pues definitivamente para nosotros cobró relevancia e importancia con la certificación. Estamos en una contingencia, un punto clave y creo que es importante la implementación de herramientas como Envision en nuestros países especialmente. En el caso de Guatemala, Rodolfo, ¿cómo has visto este tema? Mira, en el caso de Guatemala, te voy a resaltar un poquito. Sochi es para nosotros primero un primer proyecto en tema de infraestructura, eh, y partimos de tener experiencia en el equipo que formamos, pero inexperiencia como empresa. Sin embargo, nos fijamos metas agresivas de implementar best practices y que el proyecto fuera un proyecto modelo, que pueda reflejar una mejor forma de desarrollar infraestructura replicable para el país. Entonces, creo que esta metodología a nosotros nos sirve muchísimo también para reducir riesgos, pero también como para tener un buen checklist de cómo hacer bien las cosas, eh, cómo identificar qué es lo que ya tenías tú contemplado y qué es lo que posiblemente tenías agujeros ahí de gestión que hay que involucrar y
meterte de cabeza para blindarte. Claro. Eh, Teníamos, Rodolfo, Cristina, Sara, otras preguntas preparadas, pero yo creo que ya en todas las exposiciones las hemos ido abordando, por lo tanto solo me queda, y en honor al tiempo, solo me queda agradecerles la gentileza de haber aceptado esta invitación y presentar sus proyectos, haber conciliado las diferencias de horario también. Con respecto a las presentaciones, si es posible que nos la pueda compartir. Hay algunas personas que han comentado si es posible tener acceso a sus presentaciones. Y para cerrar, y antes de terminar esta actividad, me gustaría compartir nuestras próximas actividades, que ya considerando que estamos en 10 de diciembre, con muchas actividades de fin de año en todos nuestros países, en enero tenemos un par de talleres, el taller de capacitación Expert, donde ahí les dejé el código QR por si desean tener más información o registrarse. Este es un taller de capacitación válido para el proceso de acreditación como Expert, que los invitamos, va a ser el día 7 y 8 de enero. Y también tenemos un próximo taller de acción climática y de naturaleza en la construcción, muy atingente también a lo que acabamos de ver con respecto al impacto de estos proyectos en nuestros entornos. Eh, que este es un taller que vamos a realizar en conjunto con nuestra empresa socia Edge Impact y que va a ser el día 20 y 21 de enero. Cualquier información, si no alcanzaron a escanear el código QR, me escriben o pueden revisarla en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Y también invitarlos a descargar. Tuvimos un evento la semana pasada de lanzamiento de la guía de gestión hídrica y biodiversidad en proyectos de edificación e infraestructura sostenible y resiliente que desarrollamos en colaboración con nuestro socio Reinberg. Lo pueden descargar acá en el QR nuevamente. Si no alcanzaron a descargarlo, lo pueden revisar en nuestro portal bibliográfico o bien pedírmelo al correo. Y ya para ir cerrando, me gustaría invitarlos a nuestra nueva edición, edición 2026 de la Chile Green Building Week. Ya le comenté a nuestros expositores al inicio, antes de partir, el seminario, que están por supuesto cordialmente invitados. Entre el 13 y 17 de abril del 2026 vamos a tener una semana llena de actividades. Sé que varios de ustedes ya han participado, de hecho Cristina con Anthony también del ICI vinieron este año y esperamos que nos acompañe nuevamente el próximo. Toda la información relativa al programa, registros, va a estar siendo actualizada a través de la página web chilegreenbuildingweek.cl o bien a través de nuestras redes. Nuevamente, para cerrar, agradecerles a Cristina, Sara, Rodolfo por la gentileza. Recordarles que esta actividad está quedando grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Y agradecerles, por supuesto, a todas y todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. A ustedes, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Gracias.